Yo quiero confesar que la película que más me ha gustado de Carlos Saura es Pipermin Frappé, y acaso podría explicarlo, cosa que a usted no les va a interesar excesivamente, pero pienso que hay una serie de cosas que a partir de Pipermin Frappé están como mucho más claras, mucho más explicadas, son mucho más sugestivas. El cine de Saura alcanza una perfección formal, una gran belleza en la superficie y en el fondo, y por otra parte en Pipermin Frappé aparecen también por vez primera esas reminiscencias, esos recuerdos infantiles que luego van a estar presentes en el resto de tu obra. ¿Esos recuerdos infantiles, en cierto modo, se corresponden con tus propios recuerdos, Carlos? Pues, vamos, concretamente lo de Piperín Frappé no lo sé, creo que algunos, desde luego sí, ¿no? Yo creo que en todas mis películas hay muchas cosas que me corresponden a mí, tanto en los recuerdos como en los personajes que salen en ellas, como en las historias que cuento. Lo que sí es verdad es que quizá, no sé si a partir de Pipermin, quizá yo diría a partir de La caza, pero en fin, me parece muy bien lo de Pipermin. A partir de La caza creo yo que lo que sí hago es trabajar más sobre las gentes que conozco y sobre los problemas que me interesan a mí. Porque evidentemente la época infantil es una época muy importante, llamada por unos la edad feliz, considerada por otros la más triste y desgraciada de las edades, que parece ser un poco lo que tú quieres señalar también, en cierto modo, en tus películas. ¿Cómo fue para ti esa primera edad? Sí, bueno, yo tengo la idea de, no sé si equivocada o no, de que realmente cuando se dice alegremente que qué maravilla los niños, el mundo infantil, que, que qué bien lo pasan los niños, etcétera, etcétera, quién fuera otra vez niño, todas esas cosas, a mí me parece que se habla por hablar. Yo creo que la infancia es una época muy dolorosa en la vida de un ser humano y que está llena de angustias y de zozobras y de desconocimiento de las cosas. Y la demostración es que es cuando más impera el miedo, ¿no? O sea, realmente las escenas de terror que uno ha vivido, o que la mayor parte de las personas han vivido, se han desarrollado en su infancia, lo cual quiere decir que no es verdaderamente el momento más feliz de la vida de un ser. Ahora, en mi caso concreto y en mi infancia, yo creo que estoy traumatizado, marcado, no sé hasta qué punto, por la guerra española concretamente.
Vamos a ver, Roberto Rossellini nace en Roma el día 8 de mayo de 1906. Tiene 70 años lozanos, como puede 71 verse. quasi. 71 quasi. Casi 71. Lo curioso es que Roberto Rossellini de niño, según cuentan, él nos lo confirmará o lo desmentirá, no había pensado en el cine. Parece que usted tenía dos sueños muy concretos. Uno, ser corredor de automóviles. Sì, anche. ¿Sí? Sì. Y creo que es usted un gran conductor. Bene, insomma, mi diverto molto a condurre bene le Y macchine. además un conductor infatigable. Cuentan sus Sí, sí, amigos sí. que se pasa usted 18 horas al volante. Sì. 18 horas que no solo conduce y está concentrado en la carretera, sino que además conversa sin cesar. Usted corría una vez las 1000 millas. Ho fatto parecchie corse, anche una 1000 Ha hecho varias carreras más. ¿Y con qué resultado? Beh, risultati mediocri, bisogna ben dire, ma io lo facevo da dilettante, non lo facevo da professionista, no? Lo hacía como aficionado, no como Sono profesional. arrivato terzo, quarto, contro anche campioni bravi, ecco. Llegando tercero y cuarto entre los grandes campeones O i buoni perlomeno, no? Sí. Y otra de las aficiones del maestro era, dícese que la mecánica. Y parece que usted tenía un piccolo taller en el cual hacía cosas, ¿no? Beh sì, faccio sempre, Sempre. sono un bricoleur, quello che Un i francesi bricoleur. chiamano il bricoleur. Un aficionado a resolver cosas, como ha demostrado luego a lo largo de su carrera cinematográfica, ingeniándose para descubrir nuevos sistemas y procedimientos e incluso elementos mecánicos, técnicos, Sì. que han ayudado muchísimo a crear un poco la personalidad suya dentro del cine, a soportarla, por decirlo así, ¿no? Per sviluppare un certo linguaggio il più sintetico e il più chiaro possibile, ecco. Esa ha sido una de las grandes preocupaciones, llegar al lenguaje sintético, claro y preciso en lo posible. Este es Federico Fellini, creador de mundos, inventor de una nueva manera de decirnos y de comunicarnos, una serie de reflexiones profundas acerca del hombre, de la soledad del alma humana, una indagación persistente y tenaz en cuanto a la conducta del hombre sobre la tierra. Fellini ha venido aquí prestándose gustosamente a un diálogo que va a ser un poco una reflexión acerca de su vida y de su obra, y nos sentimos ciertamente muy felices de que un personaje de este talante, de esta categoría universal, esté aquí dispuesto a regalarnos unos minutos de verdadera fiesta. Maestro, muchas gracias. Vamos a hablar un poco, si le parece, acerca de su manera, para ir entrando lentamente en materia, de su manera de concebir el cine. ¿Qué es el cine para Federico Fellini? Io questa domanda che mi è stata fatta molte volte non ha ancora trovato in me una risposta intelligente e spiritosa. Quindi vediamo un po' se qui in Spagna, qui a Madrid, mi viene un modo di definire che cos'è il cinema per me. Ma il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. Sono io, è la mia vita, insomma. Non vorrei che questo suonasse presuntuoso, voglio dire che mi sembra che il cinematografo per me rappresenti così la realizzazione di una spontanea inclinazione a realizzarmi, insomma. È anche un grande alibi, come ho spesso dichiarato, un alibi nel senso che mentre faccio i film mi sembra che tutte quelle responsabilità, quegli impegni di tipo sociale, sentimentale, che uno ha verso la vita, verso gli altri, verso se stessi, vengano provvidenzialmente arrestati, perché io sto lavorando, quindi non posso occuparmi né delle tasse né di certi impegni così o certe fedeltà ideologiche, perché devo fare il mio lavoro. Quindi anche questo senso di irresponsabilità verso tutti quegli impegni, insomma, della vita crea una situazione di provvisorietà cronica, ormai perché dura tanti anni, che mi rende abbastanza sereno, insomma.
Quindi il cinema è il mio modo di vivere, il cinema è il mio modo di risolvere quotidianamente la giornata e di dare un senso vago, impreciso, ma comunque abbastanza confortante, perché mi è congeniale, alla mia vita. Fellini nos ha dicho que el cine es su manera de expresarse, su manera natural de realizarse, es también al propio tiempo una coartada para estar lejos y olvidado de las necesidades y de las exigencias de la vida cotidiana, de todas las cosas que por lo general son siempre más o menos ingratas para afrontarlas. Y mientras él está trabajando, él ignora que todo eso existe y sigue viviendo así en este estado de provisoriedad crónica. Maestro Fellini. Ha tradotto bene? Grazie. De pocos hombres se habrán escrito las cosas, en cierto modo, embriagadoras que muchas gentes, que muchos comentaristas, que muchos expertos del cine han dejado plasmadas en revistas y en periódicos de todos los países, como de Gillo Pontecorvo, nuestro invitado de hoy, a raíz del estreno de su película La batalla de Argel. Película que ha sido comparada con El acorazado Potemkin, diciéndose además explícitamente, como tengo aquí en cientos de críticas, que era no solamente una obra maestra, sino que estaba incluso por encima de la del maestro ruso, que eso ya es decir, y se agrega incluso que Pontecorvo ha logrado un mensaje mucho más directo, mucho más comunicativo y mucho más contagioso que el propio Eisenstein. ¿Cómo se siente un director de cine cuando lee elogios y comparaciones de esta naturaleza? Ma si vergogna un po'. Vergüenza, claro. Vergogna perché sa che non è vero, però è contento che qualcuno lo scriva perché qualcuno potrebbe crederci. La batalla de Argel ha conseguido que de Pontecorvo se hable probablemente más que de ningún otro realizador de nuestro tiempo. Han corrido ríos de tinta y seguirán corriendo. ¿Es tan buena la película? ¿Tantas son sus calidades? Ma io voglio bene a questo film. Capisce cosa? Sí, sí, lo quiere usted, lo quiere bien, mi lo piace. considera bien, le No, gusta. no. Io amo questa pellicola. Usted ama la Gli película. voglio bene. La quiere, sí, la ama. Sì, e poi è un film che è legato a molti ricordi per me. Es una película que está ligada a muchísimos recuerdos personales. Il giorno che ho cominciato ero col mio bambino, il primo bambino di 1 anno. Il giorno che a Venezia ha avuto il Leone d'Oro, mia moglie era incinta, aspettava il secondo bambino, e così è tutto legato anche a dei fatti familiari. La película está ligada incluso a sus hechos familiares más cercanos. Perché uno ama un film non solo per quello che è, ma anche per tutte le cose che gli ricorda, la fatica nel farlo. No se quiere a la película solo por lo que es, sino por lo que le recuerda, por la fatiga que ha costado hacerla. E questa è costata una grandissima fatica perché abbiamo cominciato con pochi soldi. Hemos empezado con poco dinero, Poco dinero. E con una troupe molto ridotta. con un grupo muy reducido de actores Di tecnici. y de técnicos. Di tecnici. Nessun attore professionale. Ninguno de los actores era profesional. E delle grandi masse da muovere, quindi una fatica. Io avevo tutti i capelli quando ho fatto questo film.
Tenemos esta noche con nosotros a una gran novelista, autora de teatro, guionista, directora de cine, Margarita Duras, mujer extraordinariamente interesante, con una personalidad literaria y humana que ejerce una poderosa atracción. La conocíamos a través de sus libros que hemos leído con entusiasmo y con fruición en ocasiones, a través de sus películas. Teníamos muchos deseos que comparten casi todos los espectadores españoles de verla así tan cerca y de tener la oportunidad de conversar. Le queremos agradecer vivamente su gentileza al venir aquí esta noche. Si a usted le parece bien, Margarita, y antes de empezar con su vida y con su obra, quisiéramos tratar de entrar un poco en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su manera de ser. Nos gustaría saber en este instante, después de tantos años en Francia, cuánto queda en usted de su raíz primitiva, cuánto queda en usted de vietnamita, de mujer de Asia, y cuánto hay en usted de europea, de francesa. Yo llegué a Francia a los 18 años. Et j'ai parlé la langue vietnamienne comme la langue française. Hablé vietnamita tan bien como el francés durante toda mi infancia. Et à 18 ans, on m'a appris qu'il fallait que je rentre. A los 18 años me dijeron que tenía que ir a Francia y que yo era francesa. Et depuis, je ne suis plus jamais revenue là-bas. Y desde entonces ya no volví nunca allí. Esto significa que yo soy una persona que no tiene un país natal. Tengo un país natal, pero este país, por supuesto, tiene una fascinación extraordinaria sobre mí. Y esto se puede ver claramente en todos mis libros. Cuando el recuerdo es nostálgico es mucho más fuerte, se puede comprobar continuamente. En ti se dan naturalmente la existencia de dos hombres en uno, es decir, del hombre de cine y del hombre de letras, que en cierto modo yo creo que aplican lo mismo al cine, su visión de escritor, que a la novela, su visión de cineasta. A mí lo que más me influyó a la hora de escribir fueron los escritores norteamericanos y los escritores suramericanos pero anteriores al boom. Faulkner por el mundo tremendo que él describe, incluso por su forma también. Y Hemingway, pues también, porque es una influencia que venía muy a través del cine, que el cine entonces empezó a tener influencia en los jóvenes, menos que ahora, pero tenía mucho. Yo creo más en el grupo que en las generaciones. O sea, yo creo más en los grupos, por decirlo así, cronológicos. En un grupo en que nos estábamos, pues, Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Orlosio y yo, fundamentalmente. Luego en teatro también estaba Alfonso Sastre y Alfonso Paso, que coincidimos todos en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. El hallazgo de ese camino o de esa fórmula, de esa manera de novelar, suscitó entusiasmos apasionados en muchas partes y hasta tuvisteis vuestros propios pontífices. Lo que no nos gustaba era pues la literatura anterior, la retórica anterior, en fin, tanto en poesía como en novela como en teatro. Desde un punto de vista no ya literario, estilístico, sino ético o social o político, ¿cómo diríamos que surge? ¿Cuál es el resultado, la fusión a la que se llega para que aparezca vuestra novela social? Bueno, yo creo que el compromiso personal de cada uno, de que no nos gustaba la realidad en que vivíamos, como a los jóvenes de hoy tampoco les gusta la realidad en que viven. En los documentales has trabajado muchísimo, porque tienes más de un centenar, sí, creo, sí, ¿no? bueno, y más de 150 yo creo. ¿Sí? Sí, sí, porque además sobre todo ya desde que entré en televisión, que ya los hacía series enteras, pues como los hacía de 13 en 13. Uno de tus documentales, el dedicado a Marañón, recibió el primer premio en el Festival de Cerdeña por delante de uno de Rossellini, El Acta de los Apóstoles. Sí, un documental, a mí me dieron el Richo de oro y a él se lo dieron de plata, por un documental titulado Las Actas de los Apóstoles, lo cual no quiere decir nada. A partir de que yo empecé a hacer documentales, empecé a recorrer España pues, en todos los sentidos, pero no recorriéndolo como un turista, sino integrándome en la realidad española, lo cual naturalmente sí es un beneficio, vamos, es una suerte para un escritor, ¿no? Y después ya, a partir de una cierta madurez, pues tú escribes para imaginar mundos que te gustarían haber vivido y que no vas a vivir.
A mí ya no me tienta el cine, yo me encuentro mucho más a gusto en la novela y además creo que es donde puedo decir más cosas. Hay veces en que uno está dispuesto a pensar en que los milagros son realmente una cosa verdadera, porque Luis García Berlanga, hombre al que todos queremos y admiramos tanto, es un amigo entrañable y sin embargo había sido siempre un hombre muy poco dispuesto a venir a sentarse a este sillón. De manera que verle hoy aquí, después de tantos años, significa para nosotros llegar a la convicción de que algo mágico ha sucedido, que ha hecho posible lo imposible. Muchas gracias de todas maneras, Luis. Ya, no creas que el estar aquí se ha debido, creo, a algo mágico, ha sido debido a manipulaciones amistosas, porque siempre hay amigos que quieren hacer de intermediarios y que han logrado a pequeños complots. Sí, a pequeños complots que han logrado vencer esta resistencia, que yo creía que era de 2 años y me he enterado hoy que era de 4 años y medio, nada menos desde que me habías dicho la primera vez de venir aquí, que fue cuando se inauguró el programa. Pienso si esta resistencia no creas, para intentar disculparme ante ti sobre todo, yo cuando era pequeño tenía una vocación, una obsesión que era la de ser invisible. Entonces pienso si cuando uno se hace adulto esta vocación se transforma mucho más modestamente en un deseo más realista, que es el de pasar desapercibido, ser anónimo, sobre todo no entrar en estos territorios tan fascinantes para otros que son los de la exposición pública. De todas maneras hay unos condicionamientos, por decirlo así, de todos los que trabajan de cara al público, haciendo un producto que está dirigido a las mayorías, como es tu caso, y creo que el hecho de que hayas aceptado, como en otras ocasiones, el diálogo con compañeros de la prensa escrita, en algunas ocasiones también con algunos compañeros de la prensa radiofónica, pues es absolutamente indispensable. Hay que tratar de no ir a todos, pero hay que ir de vez en cuando a alguno, ¿no? Por otra parte, se dice que tú eres un hombre que habla mucho, que eres como una máquina de conversar y que sobre todo a nivel privado, cuando estás a gusto entre varios amigos, emites constantemente juicios y opiniones que tienen gran valor, algunos de los cuales, en fin, son ya, por decirlo así, moneda corriente en las conversaciones de la gente. Esto me halaga, pero es difícil porque yo desde hace bastantes años que intento una privatización completa de mi vida y ejercitarme lo más posible en una soledad casi absoluta. Entonces quizá hable conmigo mismo delante del espejo, cosa que sería terrible porque sería ya una alucinación. Estas frases y estas cosas deben ser de la prehistoria, vamos. Vamos a ver, después las iremos viendo. ¿Tú rehuyes entonces de una manera deliberada el estar en público y el estar un poco...? Sí, lo rehuyo bastante. La verdad es que comprendo lo que acabas de decir, esa pequeña lección moral de que el hombre que vive para el espectáculo debería participar más del mismo espectáculo, que es la convivencia con los demás. Pero yo no estoy absolutamente de acuerdo con esto porque creo, concretamente en la rama de cine, yo creo que el cine se estropeó bastante el día que decidieron que alguien, no sé, estos que se llaman intelectuales del cine, decidieron que este juguete había que romperlo y sacar a flote los que lo hacían, concretamente el director. Este fotograma que estamos viendo pertenece a la última película de Franco Zeffirelli, Campeón, que se está viendo con éxito en el mundo entero. No por esta película, sino por toda una enorme biografía dedicada al servicio del teatro, de la ópera y del cine, está Franco Zeffirelli, invitado por nosotros hoy aquí en Madrid. Muchas gracias por haber venido. Gracias tante. Gracias a voi di avermi invitato. Me dicen que usted es un hombre espléndido conversador, un hombre que además le gusta el diálogo, que le gustan las preguntas un poco incisivas e intencionadas y que se atreve usted a contestar sobre todo. ¿Es cierto? Sì, io sono sempre aperto al dialogo. Questo è stato uno dei grandi, forse, segreti del mio successo, che ho sempre
mi è sempre piaciuto parlare sempre di tutto liberamente, dire sempre quello che pensavo. Non ho mai taciuto un pensiero perché per un calcolo o politico o di diplomazia spicciola. Io ho rischiato molti nemici nel mondo, moltissimi, perché ho sempre parlato troppo apertamente e sinceramente. Hablando siempre claro, él ha corrido todos los riesgos y naturalmente ha ganado enemigos en todo el mundo, porque la verdad siempre es temida y además a mucha gente no le gusta. Ma non dico che fosse la verità quello che dicevo io, soltanto la mia sincera opinione, ecco. E la gente molto spesso non è preparata a sentire una opinione sincera. Usted, después de tantos y tan brillantes éxitos en el teatro, en la ópera, últimamente en el cine, ha recibido el reconocimiento, digamos, de la crítica y del público de todo el mundo. Pero quizá los italianos han sido menos generosos con usted. ¿Por qué? Ma quello credo che sia in ogni paese, no? In tutti i paesi, credo anche nel vostro, in Spagna. Pasa en todas partes lo mismo. In tutti i paesi. Nemo profeta in patria. Nadie es profeta en su tierra. Quindi si è sempre molto severi con un cittadino che ha successo fuori. Un po' di invidia, un po' di... anche di un affetto un po' represso, un po' frustrato. Comunque io ho avuto sempre critiche molto difficili anche all'estero, non solamente in Italia. También fuera. In Inghilterra, in America, ho avuto delle stroncature feroci. Quando ho fatto Shakespeare in Inghilterra mi hanno massacrato, massacro. Poi il pubblico ha deciso invece la mia carriera. Io la carriera l'ho fatta soltanto col pubblico, non devo ringraziare la critica mai. Qualche volta la critica è stata molto generosa, come nel caso di Kenneth Tynan quando feci Romeo e Giulietta all'Olvic, che disse che lo spettacolo era una rivelazione, a revelation and perhaps a revolution. No, una revelazione e forse una rivoluzione. Una revelación y quizá una revolución se dijo cuando representó en el Old Vic Teatro de Londres. Satisfacción hoy al recibir aquí al líder del Nouveau Roman, Alain Robbe-Grillet, que como saben ustedes es escritor, novelista y realizador cinematográfico. Sus libros han tenido bastante éxito entre nosotros y han tenido también continuadores de su escuela. Lamentablemente hemos podido asomarnos mucho menos a su cine, del que sin embargo trataremos de hablar en el curso de este diálogo. Bienvenue, Monsieur. Nosotros le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Están cumpliéndose ahora 27 años de la publicación de su primera novela, cuando aparece de una manera ciertamente poderosa, arrolladora, el primer fruto de su talento. Sería quizá momento de empezar a considerar qué ha significado, qué papel ha venido a desempeñar en el mundo de las letras el movimiento literario del que usted es el adalid, el Nouveau Roman. Oui. Sí. Hay que precisar que el Nouveau Roman no es una escuela literaria. Es decir, no ha habido directrices conjuntas seguidas por escritores. La nueva novela ha sido más bien una toma de conciencia por parte de la crítica literaria del hecho, muy importante, de la evolución constante del estilo de la novela. Es decir, cuando yo he publicado esta primera novela de la cual ustedes hablan, Les Gommes, he sido muy mal acogido por la crítica. La crítica tradicional me ha reprochado de no escribir como Balzac. Tiene mucha gracia, es muy gracioso, porque entre Balzac y yo han pasado 150 años y ha habido toda una serie de novelistas que eran todos diferentes los unos de los otros. Sin embargo, este mismo reproche, si quiere, se ha hecho también al mismo tiempo a otros escritores muy diferentes de mí. Por ejemplo, Marguerite Duras, Nathalie Surraud, Michel Dutour, Claude Simon, Robert
Pinget y otros. Lo que se ha llamado la nueva novela en esta época es el agrupamiento de todos estos escritores que rechazaban escribir hoy como hace 150 años. Maestro del cine, una de las figuras gigantescas del séptimo arte, ha venido a España por vez primera a lo largo de una dilatada y fértil vida de realizador y de actor para recibir un homenaje en el Festival de Sevilla y ver de paso la reacción que su última película, El factor humano, inspirada en la famosa novela de Graham Greene, despierta en el público español. Cualquiera de los numerosos escritores sobre el tema cinematográfico señalan en Preminger a uno de los más importantes de la historia del cine, junto a otros nombres más o menos discutibles, pero entre los que sin duda están John Huston, Billy Wilder, Orson Welles, William Wyler, John Ford, Elia Kazan. Vamos a agradecerle en primer lugar que haya sido tan gentil en honrarnos hoy en este programa con su presencia, y vamos a tratar de, en una conversación, pasar un poco revista a lo que ha sido su vida hasta donde buenamente sea posible. Ante todo, bienvenido, Mr. Preminger. Muchas gracias por estar aquí. Thank you very much for having me. Muchas gracias por tenerme aquí entre ustedes. Según creemos y según consta en todas las biografías, usted ha nacido en el seno de una familia de la alta burguesía vienesa, el 5 de diciembre del año 1906. ¿Qué recuerdos conserva de la Viena de su infancia, de sus primeros años? Es bastante difícil decirlo, porque hace ya mucho tiempo, como puede usted observar. Yo desde el 1935 vivo en los Estados Unidos, y la mayor parte de mis recuerdos son de después de 1935. Y haciendo una pregunta general de este orden es difícil. Ahora, si me hace preguntas aisladas, independientes, intentaré contestar todo lo que me pregunte. Por ejemplo, su padre creo que fue un famoso abogado, procurador general del Imperio Austrohúngaro. Se llamaba Marcus Preminger, según mis noticias. Sí, el nombre de mi padre era Mark Preminger. Sí, era procurador general del Imperio Austriaco y más adelante abogado. Y no le agradó mucho que yo me hiciese actor. Y me pidió que estudiese algo también de orden formal. Y estudié Derecho, y aquí, como me ve, también soy licenciado en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad de Viena. Nunca lo he practicado, no obstante. Roman Polanski es nuestro invitado de hoy. Apenas hay que agregar nada después de pronunciado su nombre y su apellido. Bienvenido, querido amigo Polanski. Vamos a hablar un poco acerca de su vida, de su obra cinematográfica, de sus ideas y concepciones con respecto al cine y del último film que usted ha tenido la gentileza de venir a presentar aquí en España. Usted desciende, según nosotros sabemos, de polacos, de judíos y de franceses. ¿Qué es lo que usted cree haber heredado de todos ellos? Bueno, primero quiero decir que siento no hablar español, pero mi español es solo bueno para ir a un restaurante. He ido a muchos restaurantes españoles. Yo provengo de ascendencia polaca y judía. Mi padre es judío. Yo nací en París, y justo antes de la guerra mis padres, que vivieron, se encontraron y se casaron en Francia, volvieron a Polonia. Fue una mala idea, porque fue justo antes de la guerra
Y esto costó la vida de mi madre. Mi padre pasó 4 años en un campo de concentración y yo crecí con los campesinos en el campo después de escapar del gueto. El nombre de Luis Alcoriza es el de uno de los más prestigiosos y brillantes realizadores cinematográficos hoy en México, aunque él es español de origen, y por otra parte está estrechamente unido también a la carrera cinematográfica de uno de nuestros genios del cine de todos los tiempos, Luis Buñuel. Para mí Buñuel es la influencia de un hombre que me toma en un momento y es un padre espiritual. ¿A dónde va el cine hoy? No sé, puesto que el cine es una cosa individual, no es una entidad colectiva, ¿no? Va donde lo dejan que vaya, con muchas cojeras, muchas limitaciones, con una de las cosas que influyen más en la crisis actual, que es la falta de escritores de cine. Si Buñuel hubiera sabido escribir, o hubiera querido escribir, y lo hubiera logrado, entonces no estaríamos viendo sus películas, estaríamos leyendo sus novelas y sus libros de poemas, porque Buñuel básicamente es un poeta maravilloso que nunca se dedicó a escribir. El cine no es un arte que nace espontáneamente, sino que nace de los barracones, ¿no? Sale como una invención técnica y empieza a funcionar en las barracas de ferias donde la gente lo va a ver, y luego hace turnés por los pueblos y se ve una máquina de tren y no sé qué, unas cosas. Pero no nace como un arte espontáneo, es con el tiempo y con el talento de los realizadores donde se ven las máximas y las maravillosas posibilidades del cine, que para mi modesta manera de ver todavía está en embrión. Resulta ahora que por lo visto el cine que hay que hacer es para jóvenes, que son los que salen contra viento y marea y como sea, y todo les da igual, y si tienes la suerte de acertar una película que les interese a las mujeres. En la televisión es de una voracidad tan terrible que les falta para llenar el tiempo. Para mí el verdadero creador y responsable de la obra es el director. Lo que sucede es que es muy raro que hoy día un director de cierta categoría no tome parte en la historia, no colabore con el escritor, ¿no? En gran parte, o no escriba él mismo. No me hice director, me hicieron. ¿Cómo fue? Pues sencillamente un productor que dijo: no podemos perder el tiempo que tú te gastas en escribir una película para que la estropee un mal director, y me dijo textualmente: o la próxima o la diriges tú o no produzco más. Y entonces me metieron a director, yo no quería hacerlo. Mi tendencia, en realidad yo no soy yo soy un escritor que dirige. Parece que de las cosas que personalmente ha aportado Néstor Almendros de una manera más importante al cine figuran las técnicas propias de iluminación. Me había acostumbrado a trabajar con medios muy sencillos, con esto que estábamos diciendo, con luz de ventana, pero realmente con luz de ventana. Entonces eso seguramente debió llamar la atención, porque no se parecía a lo que hacían los otros. En toda su carrera prácticamente se ha hecho en el extranjero, se ha hecho en Francia, se ha hecho en Cuba, en Estados Unidos, en México. El viaje a Cuba se produce en un barco alrededor de esa edad, más o menos, 15 sí. o 16 años. 17 años, sí. 17. Sí, en un barco de migrantes, como en aquella película de Kazán, América. En aquella época el barco llegaba a Cuba y no había una cuarentena, es decir, teníamos que, como migrantes, en el puerto para despiojarnos, para ver cómo éramos, si llevábamos enfermedades, y entonces venían barquitos de la gente desde la ciudad, sí, a remos, y entonces gritaban a la gente del barco: Pepito, Juanito, y yo miraba a ver dónde estaba mi padre, pero como no lo conocía, cuando ya se oscureció y pensaba que mi padre no había venido y no sabía qué iba a hacer,
me di la vuelta y vi un hombre que vi que era mi padre. Lo reconocí enseguida, no sé cómo, porque es el arte de la imagen, pues es el arte de lo tangible, de lo que se ve. Hay que ser un poco voyeur, ¿no? Un poco amar los objetos, las cosas, las personas, los rostros. Casi todos los grandes directores que escuchan a sus colaboradores tienen en cuenta lo que se les dice. Un director mediocre generalmente quiere demostrar que es genial, no preguntando nada y dando órdenes constantemente sin escuchar a sus colaboradores. Lo más sorprendente de todo cuanto nos dice Almendros con respecto a Romer es eso de que tiene prácticamente la película en la cabeza. Se fija en la manera de hablar de los actores, en sus tics, en sus peculiaridades. En sus peculiaridades. Y entonces reescribe los diálogos en función de la forma de hablar de estos actores, inclusive robándoles frases que ellos dicen todos los días. De manera que cuando dicen su diálogo, suenan, claro, muy natural, porque es la forma que tienen ellos de hablar. Esa es una de las técnicas de Romer, ¿no? Hemos hablado de Romer y, sin embargo, todavía no hemos dicho ni una palabra de cómo es Truffaut, cómo se trabaja con él. Truffaut es un hombre muy agradable. Todo el mundo que ha trabajado con él procuran estar libres en el momento en que él filma una película, porque el ambiente que se respira en una película de Truffaut es un ambiente casi de vacaciones, ¿no? Y a pesar de todo se trabaja y mucho. A alguna gente le asombra cómo es posible que pueda llegar a un decorado que ni ha visto y ponerse a filmar. Su explicación es que cuando uno está en un lugar mucho, termina por no verlo. Hay un margen de improvisación en Truffaut que no existe en Romer. La primera cualidad que tiene que tener un cineasta no es el talento, ni el gusto, ni la cultura, es la salud. Ennio Morricone es un nombre que no necesita realmente de mayores aclaraciones para el español que está viendo televisión y que es habitual del cine. ¿Qué parte cree usted, Ennio, que tiene en el conjunto total de la obra cinematográfica la colaborazione del musico, del compositor? Bisogna sempre tenere presente che la musica in un film è una parte che dipende sicuramente dal regista se ha più o meno importanza. Comunque è sicuramente una parte rispetto a quello che si chiama cinema totale in secondo ordine, cioè non molto importante. Ci sono dei registi che tengono molto presente la musica, ma la tengono presente già dal momento di scrivere la storia o di comporre le immagini. In quel caso la musica può assumere il valore di narrazione e sostituire anche la parola. Secondo me, infatti, sarebbe questo il vero compito in cui il compositore, io stesso mi sento esaltato quando sono chiamato a questo compito. Però devo dire che non è proprio tutto questo il cinema, abbiamo pochi registi che fanno e agiscono in questa maniera. Inutile citare i nomi, tanto li sappiamo, ¿no? Nos dice Morricone que depende en gran manera del director y de lo que el director quiere que la música sea dentro de su film, que desde luego que él está dispuesto a entender y a asumir que la música puede tener incluso el papel del narrador, sustituyendo hasta a la palabra en una película. Sì, che è vero, il compito della musica sarebbe quello di spiegare quello che le parole non spiegano. La música debe explicar aquello que las palabras no explican.
Una dama que ha conocido y sigue conociendo las mieles del éxito, de la popularidad, de la estimación de cientos de miles de personas. Imperio Argentina, tú naces en Argentina. Yo nací en Buenos Aires, sí. En Buenos Aires, sí. Tu padre era inglés, creo. Mi padre creo. de Gibraltar. Gibraltareño. Y mi madre malagueña. Llegaste a España teniendo muy pocos años también. Pequeñita. Sí. Y siendo ya una estrella de cierto nombre, por lo menos en tu país, bueno, una ¿no? estrellita. Una estrellita. Cosilla. ¿Y aquí los primeros pasos fueron difíciles o fáciles? Muy difíciles. Muy difíciles. Cuando estaba chiquitita, figúrate tú, yo me tenía que poner postizos por todas partes porque... No me digas. Con 38 kilos tú verás. Y dijeron de hacer La hermana San Sulpicio y digo, bueno, pues hacerla. Esa película la hiciste en versión muda. En versión muda. No existía todavía el sonoro. No existía. Que hay una anécdota curiosa porque cuando fue Ricardo Núñez, que era el productor, fue al Teatro Romea a verme trabajar, estaba buscando, por orden de don Armando Palacio Valdés, y estaba buscando a una chiquilla así para hacer La hermana San Sulpicio. Me vio trabajar en el Teatro Romea y se lo dijo a Florián. Y Florián fue y dice, esta señorita me parece muy mayor para este personaje. Dice, bueno, vamos a verla personalmente. Efectivamente, yo me había quitado la pintura y todo esto, me encuentra en el pasillo de los camerinos y me dice, oye niña, la señorita Imperio Argentina, ¿dónde está? Digo, pues mire usted, la tiene usted aquí delante. Bueno, a ver, tú trabajaste en los estudios españoles, en los franceses, te llamaban de Alemania, te llamaban de Italia, has rodado por toda Europa y luego por América, claro. Sí, con sangre española, si nos atrevemos. Me dice, ¿usted se atreve a hacer la versión en alemán de Carmela de Triana? Yo, pues sí. Y me dice Florián, pero estás loca, tú no sabes muy poco alemán, no importa. Yo me metí en Helgoland y yo salí hablando alemán en la película. Fuiste llamada por el Führer del Tercer Reich, sí, de la Gran Alemania, Adolf Hitler. Y fue muy cómico porque yo me aprendí una frase que quería decir mein Führer, yo tengo mucho placer en conocerlo a usted, que era esta frase. Mein Führer, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Entonces el Führer dijo, wunderbar, wunderbar. Digo, sí, un momentito. Hasta ahí, yo ya no sé más alemán que este. Sé un poco de inglés, pero alemán yo no sé nada más que esto. En Estados Unidos he trabajado en teatro, he trabajado en el Carnegie Hall, tú sabes que eso es muy importante para un artista. Y fue realmente un éxito grandioso que tuve que repetir en pocos días y después pues toda Sudamérica. Yo he tenido la gran suerte de trabajar siempre con compañeros extraordinarios. Tuviste además la oportunidad de compartir eso que llaman los honores estelares en las carteleras, por una parte con Carlos Gardel, en una película que se considera una de las reliquias. Melodía de Raval. Melodía de Raval. Sí, era un ser humano extraordinario, extraordinario, además aparte de que no creo que haya nadie en el mundo que pueda cantar ni que haya nacido otro como él. Si volvieras a nacer otra vez, volverías artista. A ser Imperio Argentina, sin duda. Imperio Argentina o Mariquita Pérez, pero yo sería artista. Esa hermosa señora que estamos viendo se llama Una O'Neill y tiene en sus brazos a su hija Geraldine Chaplin, que ha crecido mucho desde entonces y está hoy con nosotros para contarnos muchas cosas acerca de sí misma, acerca de su vida, acerca de sus recuerdos, acerca de papá y acerca de mamá. Porque no se puede en vano andar por el mundo siendo la hija de un hombre tan famoso y tan importante, quizá el más famoso que hay en el mundo. Ya lo creo. Y cuando se es hija de un genio, ¿en qué se nota? ¿Se siente uno distinto? ¿Se siente uno mejor, peor, superior, protegido, disminuido? Absolutamente superior. Superior. Totalmente superior, sí. Es una gran ventaja y un gran... Bueno, es formidable. Es formidable. Sí. Esa sensación de ser hijos de un ser excepcional, ¿la habéis tenido tus hermanos y tú desde el primer momento? Vamos, quiero decir, desde que tienes uso de razón. Sí, yo siempre me acuerdo de tener la conciencia que mi padre era mucho más famoso y mucho mejor que todos los padres de todos los otros niños que conocía y que iba a conocer. Y entonces, no sé por qué he tenido eso. Quizás porque hemos visto sus películas siempre, desde pequeños, no sé, pero siempre lo sabía.
Durante unos años que recordamos con nostalgia, estuvimos asistiendo fascinados a un fenómeno cinematográfico ciertamente bello, emocionante, fuerte, racial. El Indio Fernández, el famoso director mexicano, logró crear un cine nacional autóctono, un cine, sin embargo, que fue capaz de traspasar las fronteras del país y de llegar a interesar por igual a los públicos del mundo entero. Era un cine que tenía fuerza y que tenía también emoción, y era un cine que tenía al propio tiempo rigor técnico y cinematográfico, y era un cine que tenía poesía en las imágenes y en los temas. Este es el hombre legendario del cine mexicano, el famoso maestro, el Indio Fernández, el hombre que tenemos aquí hoy y que nos ha hecho el honor de hacer un largo viaje desde su patria, a la que tanto amamos en España, para venir a dialogar con nosotros hoy y a pasar un poco de revista a su vida llena de éxitos. Muchas gracias, Emilio, bienvenido, estamos encantados de tenerle aquí y esperamos que se sienta feliz entre nosotros. Lo estoy, antes que todo, quiero manifestarles mi gratitud. Tal distinción yo no me la merezco. Sin embargo, la aprovecho por el placer de estar con ustedes. Muchas gracias, Emilio. Vamos a entrar ya rápidamente, sin más prolegómenos, en el tema que es usted. Usted que es un tema, por otra parte, recio, viril, importante, aparte de como hombre de cine, como hombre pura y simplemente. Usted nació en Mineral del Hondo, al norte de México. Si no están mal mis datos, un día 26 de marzo del año 1904. Exactamente, sí, señor. Dicen las crónicas, y no sé hasta qué punto las crónicas mienten o son veraces, usted me lo puntualizará, mi cuate, que a los 10 años ya se unía usted a las huestes de Pancho Villa. Sí, señor. Tan temprano, tan pronto, tan pequeño. Es que cuando vino la revolución, todo el pueblo mexicano luchaba ya por una causa. Yo sin saberla, pero mi padre me llevaba. Mi padre que llegó a ser general y murió con 32 heridas. Y murió en la pobreza ya completamente olvidado de los que lucharon por la revolución. Hoy en día, sin embargo, 60 años después, todo el mundo enarbola la bandera de la revolución para justificarse la razón por la cual luchó ese pueblo mexicano. De manera que su padre se lo llevaba a usted a la revolución como si se lo llevara de paseo. Y a mi madre también. Y a su madre también. Sí, señor. Todo el pueblo iba ahí, hombres, mujeres, niños, todos seguían a su caudillo, a su Pancho Villa. Más que a un hombre, se seguía una razón. Había un clamor por una justicia social, en que había unos cuantos privilegiados, que eran dueños de todo México, y la mayoría no tenía nada y tenía que trabajar como esclavos. El 8 de septiembre de 1926 grabó su primer disco, Libertad Lamarque. Ahora, 50 años más tarde, apareció un disco conmemorativo de las bodas de oro de Libertad Lamarque, que contiene un gran número de canciones que van desde esas primeras hasta las últimas, porque acaso Libertad Lamarque sea la única estrella que a lo largo de 50 años haya seguido manteniéndose en una constante vigencia, presente en el mundo de la canción, del disco, del teatro, del cine. Libertad Lamarque ha sido tan generosa con nosotros que ha robado tiempo a sus actividades para venir a estar aquí ante las cámaras de Televisión Española. Y estamos muy felices de verla, Libertad. Yo también. Bueno, es muy
lo que se requiere es que uno diga, llega a un país y decir, ay, qué contenta, pero la verdad, no lo puedo disimular, estoy feliz de estar aquí. Si a usted le parece libertad, mientras en nombre de todos los que la hemos visto en el cine tantas veces, de tantos españoles que la han seguido y que la admiran, y que han oído y escuchan todavía sus discos, la felicitamos muy sinceramente por estas bodas de oro y esperemos las de diamante, que algún día llegarán. ¿Qué le parece si ofreciéramos a nuestros amables espectadores ese tango famoso, Madreselva, en su nueva versión, en su versión de hoy? ¿Cómo no? Y con su voz de hoy. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Libertad Lamarque, Madreselva. Tu sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madreselva, cuando temblando mi amor primero con su esperanza besaba mi alma, yo junto a vos pura y feliz cantaba así mi primera confesión. Selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madreselvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja clara, ganemos ya, me acerco a vos y te digo como ayer, madreselvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, ¿por qué ya no vuelve mi primer amor? Digamos ahora que Libertad Lamarque nació en Rosario, que es otra de las grandes ciudades argentinas, probablemente la segunda ciudad de Argentina. En Rosario de Santa Fe. En Rosario de Santa Fe. Sus ascendientes creo que son de una parte gallegos y de otra parte franceses, ¿no? Por parte de mi mamá, toda mi familia gallegos. Y por parte de mi papá, todos franceses. Don Miguel Gila, al que damos la bienvenida a nuestro programa, es madrileño, nacido en un mes de marzo, según creo. Sí, nacido en Madrid, un 12 de marzo. El año lo se puede decir el año, 1919, ¿qué importa? En 1919. Decía mi abuelo que la única forma de seguir viviendo es cumpliendo años. ¿Tenías ya algunas ideas acerca de cuáles iban a ser tus inclinaciones en lo futuro? Bueno, yo como todos los chicos de mi edad era medio tonto, porque quería ser tranviario. Entonces mi abuela decía siempre, este chico es tonto, mira que le oficio que quiere tranviario, ¿cómo va a ser tranviario? Idiota, yo decía, porque me gusta. Me quedé de mecánico, primero me fui pintor de coches, en carrocería Armel. Va, pintor de coches, pintor de sobacos, porque yo me metía debajo a pintar y la pintura me caía por aquí. Los primeros monos, ¿cuándo nacen?
Bueno, eso nace en el colegio. Es decir, cuando tengo que estudiar lo de los Reyes Godos, que nunca he sabido por qué, entonces a mí me gustaba mucho pintar monigotes en los libros. Y pintaba en todo lo que encontraba, en las paredes de la escalera de mi casa, que siempre me descubrían porque ponía, es decir, todas las vecinas de esta casa son tontas, mi madre, ¿no? Y filmaba. Me parece recordar que la primera vez que yo te vi en un teatro fue en Barcelona, donde apareció un señor desconocido, salvo para los lectores de La Codorniz, que de pronto empezaba a decir cosas insólitas que dejaban estupefacto al público. Sí, Lo primero que dijiste era: el día que yo nací mi madre no estaba en casa. Me parece recordar. Tengo buen humor porque soy un hombre que vive la vida con buen humor. La popularidad tiene muchos alicientes. Convivir en Cuba con Hemingway, conocer de cerca a Mario Moreno Cantinflas, ser amigo de él, estar en su casa. Son, por decirlo así, dos símbolos de nuestro invitado. Pienso que los personajes que yo hago de La Boina no son crueles, sino tiernos y que responden a toda una verdad que llevan con ellos mismos, ¿no? Son muy sinceros, muy espontáneos. Cuando yo hablo de la guerra y llamo por teléfono al enemigo y le digo muy enfadado que se han tirado un cañonazo el jueves porque le han dado a una señora que no es de la guerra y el marido está muy enfadado, para mí esa señora que no es de la guerra significa, es decir, es un simbolismo de lo que puede ser una población civil que no tiene nada que ver con la guerra y que de alguna manera sufre las consecuencias. Lo que he buscado siempre es que el disparate tenga cierta lógica, es decir, que sea creíble. Pensar que yo me llevo una vaca a casa y la pongo en el balcón para que tenga fresca la leche es una lógica. Lo que no puedo decir es que la vaca jugaba al mus. Muchos actores que en el transcurso del tiempo y de su vida profesional se repiten, se dedican constantemente a repetirse hasta el agotamiento. Hay otros actores, y este es el caso de nuestro invitado de hoy, que por el contrario se renuevan en una línea de una evolución permanente. Ese es el caso de Marcello Mastroianni, al que hemos conocido como un gran actor en distintas versiones de una misma carrera. Gracias, muchas gracias, Marcello, por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a recordar un poco la historia. La historia nace en un pueblecito a 130 kilómetros de Roma. Sí, más o menos. Sí. Fontana Liri. Era un pueblo de muy pocos habitantes, un pueblo tranquilo. Sì, un pueblo tan tranquillo, povero. Pobre. Ma questo non per fare la solita sviolinata sugli attori che sono poveri. Tutti nascono poveri, sono pochi i privilegiati che nascono ricchi. È una regione vicino Roma di montagne, quindi che si chiama Ciociaria. Ciociaria viene dal nome di un certo tipo di botas, sì, di scarpe, fatte con la pelle delle pecore. Come si chiamano le pecore? È una calzatura molto antica ed è stato fino a, diciamo, 40-50 anni fa un popolo appunto di pecorai, una regione montuosa, povera, quindi le pecore, i greggi, le pecore, le capre. Un pueblecito pequeño, agrícola, sí. Un pueblo de rebaños, de cabras, un sí, pueblo... soprattutto de cabras. De cabras, sí. Muy bien. En ese pueblo el padre de Marcello, cuyo nombre era Ottone. Non so perché, sì. Un nome alemano. Un nome alemano. Così importante, Ottone. Mio padre era un falegname, un ebanista. Ebanista, carpintero. Sì, anche mio nonno. Quasi tutti. Ebanisti, carpentieri e scultori. Questo è molto strano, sì. Tagliava la madera? No, no, loro lavoravano la madera. Sì. Altri figli di mio nonno, perché mio nonno ha avuto 10 figli, sì. Erano scultori. Quindi una strana, forse lavorando in legno c'era l'amore per la materia, non la madera, la materia. E quindi sono nati anche dei figli scultori che hanno lavorato la pietra. Su madre? No, mia madre era una
donna di casa, come diciamo noi, si occupava della famiglia. Ella vive todavía. Sí. Ida es el nombre. Sí. Y está en Roma, me parece. Roma, sí. Muy bien, ¿cómo eran los primeros años de la vida de Marcello? Ma guardi, io mi ricordo quando ero proprio piccolo, ne ho molti pochi. Quando avevo 3 anni, mio nonno, il padre di mio padre, fu trasferito al nord dell'Italia, a Torino. Y el abuelo fue trasladado al norte de Italia. Tutti quanti, figli, nipoti, questa specie di troupe proprio, sì, di emigranti che dal sud dell'Italia si spostavano a Torino, dove io sono rimasto 8 anni, ho fatto i primi anni delle scuole. Ho dei ricordi molto vaghi. Mi ricordo la neve, che non conoscevo. Mi ricordo che eravamo tantissimi in una casa molto molto piccola. Facendo i calcoli, ho scoperto, adesso che sono adulto, che dormivamo in 4 o 5 ogni camera. Varias generaciones de italianos, diríamos que varios millones de italianos aman a Alberto Sordi, no solo porque es un gran actor, sino en cierto modo porque en él se ven representados. Podríamos decir que Sordi es la encarnación del italiano medio. ¿Está de acuerdo usted, Alberto? Sono d'accordo perché io sono italiano e sono medio come italiano. Perciò è l'incarnazione dell'italiano medio. Haber llegado en Italia, un país de tantos artistas buenos, a ser un mito de la cinematografía como es usted, significa un triunfo muy importante, ¿no cree? Sì, io sono soddisfatto del mio trabajo che dura después 30 años. Io mi scuso per il mio spagnolo, non è molto chiaro, ma cercherò tra l'italiano e spagnolo di spiegare. Sono 30 anni da che ho fatto le prime preposizioni del cine e fino ad oggi dura il mio successo e di questo devo essere grato al pubblico italiano che mi ha sempre accettato e si è sempre riconosciuto nel mio italiano che ho rappresentato. Non era un italiano edificante, non era un eroe, non era un santo. Ho sempre rappresentato degli italiani pieni di difetti, pieni di tic. E l'italiano ha avuto lo spirito di riderci sopra e forse anche di emendare i suoi difetti. Nos dice Alberto Sordi, como sin duda ustedes entendieron, que está muy satisfecho del éxito que ha alcanzado, que dura ya 30 años, que le gustaría hablarnos más en español, pero que hablará una mezcla de español y de italiano para hacerse entender, y si no aquí trataremos en lo posible de traducir lo que nos dice, y que en esos 30 años el público le ha acogido y le ha reconocido como realmente como a un representante de lo que es el italiano medio, porque no es el héroe, no es el santo, no es el personaje excepcional, sino que es el hombre normal y sencillo, con todos sus defectos, con todos sus problemas de cada día. La verdad es que el hecho de que Sordi sea un italiano típico y al mismo tiempo tenga esa capacidad histriónica para representar dentro de ese tipo el abanico, el ventaglio más amplio de posibles matices, es lo que ha hecho que sea uno de los actores más solicitados por todos los directores del cinema italiano. Con usted han trabajado prácticamente todos los grandes. Con todos. Con todos. Non erano grandi quando hanno cominciato a trabaccare con me, poi sono diventati grandi. È che sono passati 30 anni, allora siamo diventati tutti grandi, ma abbiamo cominciato molto umilmente con delle piccole proposte e dobbiamo tutto al pubblico che ha decretato a noi un successo e se siamo diventati grandi noi lo dobbiamo a loro.
Todos empezaron más o menos al mismo tiempo, hace 30 años, eran compañeros y amigos, comenzaron modesta, humildemente, y le deben al público el que les haya dado esa capacidad de hacerse importantes y grandes. Ha trabajado, que yo sepa, con Fellini, por ejemplo. Con Fellini hizo usted la primera película, El Jeque Blanco, y más tarde I Vitelloni, que fueron dos películas, sobre todo la segunda, de un éxito extraordinario. Sería realmente difícil explicar la formidable fascinación que ejerce este personaje que tenemos hoy en el programa, y sin duda que en ello han influido siempre y en principio esa belleza suya original, esa belleza arquetípica del Mediterráneo que está enmarcada en una estructura física realmente de privilegio. No es ajena a la fascinación de esa vida y de ese personaje el sostenimiento de su propio mito. Sofía Loren, la joven adolescente sin apellido, va desde la miseria de Pozzuoli al primer puesto del estrellato mundial, sin haber renunciado a nada de cuanto amó o aprendió en su juventud: su familia, su madre, su hermana, la extraña relación con el padre, las costumbres, la intacta moral a pesar del ambiente del cine, el regusto por la cocina casera, la maternidad primero frustrada y luego triunfante. En realidad que todo ello compone un cuadro a caballo entre la ficción y la realidad, cuyos límites la misma actriz confiesa que a veces se confunden. Ha trabajado con los actores más cotizados del mundo, con los que soñaba en su infancia, en los sueños, en el cine de su pueblo. Ha sido recibida y agasajada por estadistas, por reyes, aplastada por las multitudes enfervorecidas. El mecanismo que le ha llevado a todo eso, según confesión propia, le sigue pareciendo obra del azar. Acaba de cumplir 45 años, nadie lo diría viendo ese rostro que tienen ustedes en sus pantallas. Su belleza sigue destacando de modo prodigioso y, ornada por la ropa de Saint Laurent, apareció en la portada del Paris Match del 5 de octubre de 1979 y la han seguido todas las portadas de las revistas del mundo. Ese lugar de Caber es el que todos los grandes estadistas hubieran querido para sí y tantos otros grandes de la tierra. Es curioso que Sofía Loren siga insistiendo en la sobriedad, que ha sido una de las características de su vida desde que existe para el gran público. La sobriedad de sus gustos y la sobriedad de sus costumbres. No bebe, no fuma, no sale de noche. No, fumo. Ah, sí, ahora sí. Sí. Mucho, Ahora sí. poco, Ajá. un poquino. No hablamos. No hablamos. Se acuesta muy temprano. ¿Ah? Se acuesta muy temprano a dormir. Sí, siempre. Se levanta muy pronto. Siempre. Como cuando iba a la escuela de Pozzuoli. Siempre. Ahora yo quisiera recordar, para empezar un poco a situar la acción, que en el año 1960 es cuando Sofía rueda la película por la que más premios y honores ha recibido. Una película por la que gana el Oscar a la mejor actriz, La Chiocciara. En España se llamaría Dos mujeres. Curioso que este papel mejor de su vida se lo debe Sofía a Anna Magnani, de una manera indirecta, porque era Anna quien tenía che hacer il papel della madre. Sì, quando è uscito il libro di Moravia, De Sica voleva farlo con la Magnani perché era un personaggio che, di una donna di 58 anni circa, con una figlia di 18-20 anni. E De Sica voleva farla con Anna Magnani e con me. De Sica ha cominciato a avere dei contatti con Anna Magnani e ha chiesto a lei se voleva fare questo personaggio, se le interessava, ma la Magnani ha detto di no, perché diceva che non poteva fare mia madre. Però devo dire che io devo tutto il mio successo a Anna Magnani, perché Anna Magnani, quando ha detto a De Sica, ha detto, dice, io non voglio fare il personaggio della madre di Sofia nel film, però cerca di far fare a Sofia il personaggio della madre e vedi un po' se ci riesci.
Allora De Sica, che era un artista fantastico, ha detto: forse mi hai dato una grande idea. Farò fare il personaggio della madre a Sofia e la figlia di Sofia avrà soltanto 14 anni, naturalmente. Quindi io devo il mio successo veramente a Anna Magnani. José Luis de Vilallonga es hoy nuestro invitado. De José Luis de Vilallonga saben ustedes muchas cosas, pero aspiramos a que a través de este programa sepan ustedes muchas más. Muchas gracias, José Luis, por venir. Vamos a tratar de desvelar algunas de las claves de una personalidad poliédrica, conocida quizá fragmentariamente, pero nunca del todo. José Luis se llama José Luis de Vilallonga y Cabeza de Vaca, marqués de Castelbell. Es grande de España. ¿Y qué se siente, José Luis, cuando se es grande de España? Qué pregunta más difícil de contestar. Mira, yo creo que eso es una de las cosas de las cuales no se puede responsabilizar a nadie. Es como si me dijeras que se siente si eres rubio. Yo no soy responsable de la cosa. Además, durante los 40 años que he vivido fuera de aquí, pues en realidad no he echado mano de eso, ¿no? Y a Dios gracias aquí ahora tampoco tiene la cosa gran importancia. Yo siempre he creído que la gente vale por lo que hace la gente, no por lo que es. Si además de eso tienes la suerte de nacer rico y quizás en España, grande de España, pues no sé, pero es un problema que no lo he profundizado mucho. ¿Tú crees que la aristocracia juega o puede jugar algún papel determinado en la sociedad moderna? Mira, yo creo que la aristocracia era importante cuando era nobleza y dejó de serlo cuando se convirtió en aristocracia, o mejor dicho, cuando el señor vivía en el castillo y se hacía responsable de la vida de los que vivían alrededor, tenía una razón de ser. El día que ese señor vivía allá en un piso en Madrid, iba de vez en cuando a la finca, ya no se responsabilizaba, sino que tenía nada más que el privilegio para mí, entonces dejó de existir la razón de ser. Se ha hablado, José Luis, de que eres un hombre que tiene charme, charmant, tu apostura, la estatura, el 1,97 que se declara en los libros, esa elegancia personal tuya, esos cabellos grises, han ejercido una cierta fascinación, sobre todo. Los tenía a los 25 años. Los tuviste siempre, ¿no? Siempre. De tal manera que, en cierto modo, tú, incluso en el cine, en el teatro, has tenido que interpretar casi siempre tu propio papel. Sí, bueno, pero yo no creo que sea debido a eso. Yo creo que los productores de cine y muchos directores son gente terriblemente convencional. Y de repente te ven en una película, que es lo que me pasó a mí. Yo hice una película, la primera se llamaba Les Amants, Los Amantes, con Jean Moreau, y era una película importante porque muy bonita. Fue la primera película erótica, si quieres. Y además de eso, pues ganaron el León de Oro en Venecia y se organizó un tremendo escándalo con la película y tal igual. Y yo hacía allí pues de amante de una señora, ¿no?, que tenía un marido. Y a los 8 o 9 días de salir la película en París me llamaron de Hollywood y me dijeron: hay una película que se está haciendo con Audrey Hepburn en la cual hay un papel para usted, tal y cual. Y llegué allí y resulta que era exactamente el mismo papel. Y desde entonces he hecho 40 películas y las 40 más o menos siempre el mismo papel. De intentar averiguar cómo es de verdad Adolfo Marsillach, el Adolfo Marsillach que permanece debajo de todas esas tópicas imágenes ajenas. Yo diría que hay una timidez congénita, terrible, vencida muchas veces con audacias, que ese es otro síntoma, otro signo de los tímidos, que hay un deseo de honestidad, no siempre realizado, claro, un deseo de justicia, una cierta rebeldía, mucho de inconformismo, un intento también de coherencia y no mucho más. Yo diría que he conseguido pocas cosas de las que realmente en el fondo yo quería conseguir. ¿Qué hay en ti de prevención o de temor hacia la muerte?
Creo que la muerte está ahí y que no me asusta demasiado, pero sí me preocupa mucho el trance de la muerte. Quisiera morir limpiamente, quisiera no tener ese miedo terrible que se puede producir en los últimos minutos, que me haga rechazar justamente todo lo que yo he defendido en mi vida. ¿Tú has sentido esa competencia con los demás actores de alguna manera especialmente dolorosa? Sí, sí, muchas veces. Yo he trabajado con actores absolutamente siniestros y detestables que me han hecho muchas trampas en el escenario, que he intentado inquietar, quizá ese sería el verbo más apropiado, que todo mi trabajo profesional ha habido un deseo de que la gente pensara, meditara, de que tuviera un sentido crítico de lo que yo les estaba ofreciendo. Y he intentado también, no sé si siempre lo he conseguido, que eso se produjera a través de espectáculos divertidos, porque a mí me parece que lo único que nunca puede ser un espectáculo, igual en cine, que en teatro, que en televisión, es aburrido. No me preocupa demasiado tener enemigos. Además, creo que los enemigos son un incentivo espléndido, que uno hace muchas cosas por los enemigos. Es decir, si uno piensa en su vida cuántas cosas ha hecho por la incitación de los amigos y cuántas cosas ha hecho por la incitación de los enemigos, pues uno descubre que la mayoría de las cosas las ha hecho gracias a los enemigos. Aparte de que los amigos son siempre enemigos en potencia, claro, como se acaba descubriendo. Aquí está la lista de todas sus interpretaciones y están todas las heroínas realmente del teatro, desde las clásicas a las contemporáneas. A veces me pregunto, si no hubiera hecho todos los monstruos que he hecho en el teatro, ¿qué es lo que hubiera sido como persona? Pero usted lo ha sido todo, en el teatro lo ha sido todo, sí. y es casi como serlo en la vida también, ¿no? Sí, es verdad, pero no se puede serlo si no se ha sido en la vida también. El exilio, en una situación como la que vivió María Casares, deja una huella. No sentí el exilio enseguida. Y luego, bueno, las cosas vinieron tan deprisa que no lo sentí muchísimo más tarde. Claro. En París nos confiaron un matrimonio de actores. A un matrimonio de actores en que ella era francesa, sí. Pero él era francés también, Alcover, pero era de origen de las Baleares y hablaba español. Y ahí, bueno, me ponía en tal estado cuando decía una poesía, lloraba, temblaba, hacía de todo. Entonces Alcover dijo, pero esta chica tiene que hacer teatro, si no va a ahogarse. Y debo decir que un día, delante de mi espejo, en el momento de quitar el maquillaje, me di cuenta que estaba en Francia, que era una actriz, que hacía un primer papel. Cuando me propusieron en Francia escribir un libro, creo que acepté escribirlo porque era el momento que después de 40 años volví a España. Había sentido eso, es decir, la necesidad de buscar las raíces, de algo así, pero no pararme de repente en el teatro y decirme, bueno, ahora vamos a ver lo que pasa. En este libro hay dos presencias impresionantes que cubren realmente, que son preponderantes. Una es la de su padre y otra es la de Albert. Camus. Era muy fraterno, era alguien verdaderamente, así en general. Era extrovertido, cordial. Sí, cordial, pero verdaderamente cordial, por curiosidad profunda, y por simpatía profunda, y por compasión profunda. También fue, en fin, el amor, la amistad, y también además fue una continuación de mi padre. Ese político controvertido, discutido, amigo entrañable de hazaña, protagonista de la República, me imagino que desfilaron por su casa todos los personajes políticos de la situación. Los más importantes. Sí, seguro. Y no solamente los políticos. Y los recuerda. Pero también los literarios. Los literarios, sí. Muchos. Yo me acuerdo de Valle Inclán, porque me daba un poco de susto. Pero en el fondo conocí bien a mi padre, sobre todo en Francia, cuando volvió de Inglaterra, que había sido doblemente exiliado por la historia de la Guerra de Francia. Cuando nos quedamos en París. Cuando ya también parece que no era el mismo Santiago Casares Quiroga. El mismo, creo que sí. ¿Cómo fue el reencuentro de la María Casares de hoy
con España, con la España de la María Casares de 13 años, después de 40, de esa larga pausa, de ese... Eso todavía no lo sé.